Hola, muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañáis. Un día más en los webinarios de Verde Seco Cantabria. Disculpad este impasse que hemos tenido por problemas tecnológicos. Mi ordenador claramente está pidiendo la jubilación anticipada. Bueno, dicho esto, para no perder más tiempo, hoy queríamos tratar un tema que nos parece fundamental, que además últimamente está muy en boga en todos los medios de comunicación, que son los desahucios, lo que nosotros entendemos, y así viene recogido en la Constitución española, que es un derecho fundamental, que es el derecho a una vivienda digna. Últimamente se está convirtiendo en un artículo de lujo para determinadas familias que tienen verdaderos problemas económicos para llegar a fin de mes y afrontar los pagos de lo que viene a ser una de sus principales propiedades, ¿no? Que es tener un techo digno donde poder vivir él o ella con su familia y sus personas cercanas. Por eso hoy nos hemos querido acercar a tres personas que trabajan de una manera muy activa en la defensa de lo que es el derecho a la vivienda. Y bueno, para conocer de primera mano un poco cuáles son las problemáticas, las soluciones y cómo, sobre todo, hacer llegar a la sociedad esta cuestión que nos parece tan importante y que muchas veces los medios de comunicación parece que es más importante o es más riesgo para la sociedad las ocupaciones de viviendas por determinadas personas que no este verdadero drama de los desahucios cuando echan a familias enteras y las dejan sin una vivienda en la que estar. Para no quitar más tiempo, vamos a empezar hablando con las personas que nos han invitado. Desde aquí agradecer su presencia. Empezamos primero con José, que nos va a dar una visión general. Así que, José, cuando quieras, el micro es tuyo. Gracias. Pues buenas tardes, gracias por invitarnos a hablar de vivienda. Y a mí me gustaría empezar por algo que puede parecer una perogrullada, pero que creo que es muy importante decirlo, que es que la vivienda es un derecho humano. Y es importante decirlo porque no todo el mundo lo considera así. De hecho, no hace mucho hemos escuchado a un ministro, ni más ni menos, decir que la vivienda es un bien de mercado, ¿no? Y pese a ser un derecho humano, que lo es, porque es una necesidad básica de los seres humanos, eso ya no lo han demostrado los científicos, y por eso es un derecho, pues a pesar de ser un derecho en este país, no se cumple, no se cumple. Las pruebas son 1.200.000 desahucios que llevamos contabilizados desde el año 2008 hasta ahora. Es una cifra que constituye una verdadera aberración para un país que se llama democrático. Ante esta situación de desamparo de un derecho, ¿qué están haciendo las administraciones que son las que tienen que velar porque se cumplan nuestros derechos? Que incluso están reconocidos en la Constitución. Pues la verdad es que están haciendo prácticamente nada. ¿Por qué? Porque a pesar de ser un bien de primera necesidad, es también un negocio para unas cuantas personas que se están enriqueciendo a costa del sufrimiento de los demás, con la connivencia del poder político. Esa es la razón por la que no se toman las verdaderas medidas que hay que tomar para garantizar este derecho. Tan es así que nos hemos visto obligados a reclamar este derecho más allá de la frontera de España, con reclamaciones ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Carta Social Europea o el Comité desde Naciones Unidas, el cual ha emitido ya 8 dictámenes de condena a España por violar el derecho a la vivienda de las familias. ¿Cómo se puede arreglar esta situación? Pues lo primero, y que además está ahora en el candelero, es una ley de vivienda para este país, porque es verdad que las competencias en materia de vivienda las tienen las comunidades autónomas. Es necesaria también una ley estatal. Por poner un paralelo, la sanidad o la educación también son competencias autonómicas y hay una ley estatal general que regula los primeros principios para que se puedan cumplir estas competencias. Además, este obstáculo de los partidos políticos también se verifica en que cuando las comunidades autónomas han hecho sus propias leyes de vivienda, menos Madrid, Madrid es la única comunidad autónoma que no tiene ley de vivienda en el Estado, pues cuando las comunidades autónomas han desarrollado su ley de vivienda, y concretamente el PP, que es el que estaba en el gobierno cuando se han desarrollado estas leyes,
las ha llevado todas al Constitucional y las ha cuestionado. Es decir, siendo una competencia autonómica, no ha dejado que se desarrollen las leyes de vivienda autonómicas. Ahora se está tramitando en el Parlamento, dicen que se va a llevar ya al Pleno antes del 31 de diciembre una ley de vivienda estatal. Ya aquellos que llevaron las leyes autonómicas al Tribunal Constitucional, ahora quieren llevar la ley estatal también al Constitucional. O sea, que ni comen ni dejan comer, sino poner un obstáculo al negocio de unos pocos basado en el sufrimiento de la gran mayoría. Esta ley, a propuesta del gobierno, no garantiza ni con mucho el derecho a la vivienda. Desde La Paz se ha presentado un texto alternativo, una ley de vivienda completa que hemos desarrollado, hemos hecho el trabajo de los políticos, les hemos llevado una ley que de verdad solucionara todos estos problemas y ellos la han tirado a la basura. Han hecho una propuesta muy deficiente, básicamente con 4 puntos, y lo que nos toca ahora, aparte de que hemos hecho enmiendas a ese anteproyecto de ley, no nos han recogido ninguna, y lo único que nos queda es que el resto de partidos políticos hagan enmiendas en el trámite a esa ley de vivienda, a ver si puede salir algo que merezca la pena. Esa es la situación en la que estamos ahora. 3 cosas importantes que debe contener esta ley. Una, la limitación de los precios del alquiler, que están desbocados. De eso seguramente que nos va a hablar Rosa, que tiene conocimientos mucho más profundos que yo sobre el tema. Es necesario limitar los precios del alquiler. Es necesario también ampliar los parques de vivienda pública. No de vivienda protegida como está en el anteproyecto de ley, sino de vivienda pública. La vivienda pública es la garantía del cumplimiento de un derecho. Es la medida que han empleado nuestros vecinos europeos, sobre todo aquellos que nos queremos parecer, y que por eso no tienen el problema que tenemos nosotros en España con respecto a la vivienda. La media de vivienda pública en Europa es del 20%. Países como Gran Bretaña, que no son sospechosos de ser muy comunistas, tienen un 20% de viviendas públicas. De todas las viviendas del país, el 20% son del Estado. Y allá a países como Dinamarca o como Austria, por encima del 40%, pues esa es la medida para garantizar el derecho a la vivienda. En España apenas es del 1,5%, una cifra ridícula, y ese parque público de viviendas para garantizar derechos es otra de las cuestiones fundamentales que debe garantizar esta ley. Y luego también debe garantizar el tema de los suministros, que seguramente Paca nos va a hablar más profundamente de ello. No hay una vivienda digna sin suministros básicos. Y una última cuestión. Las decisiones de los organismos internacionales, los dictámenes de Naciones Unidas en concreto, deben estar garantizados también en esta ley. Lo dice nuestra Constitución, artículo 10, toda la Constitución entera está inspirada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los tratados internacionales que España tiene firmados y ratificados. Y el artículo 96.1 que dice que los tratados internacionales firmados y ratificados por España forman parte de nuestra legislación y por tanto hay que cumplirlos. Tenemos que cumplir los tratados que tenemos firmados y las resoluciones de Naciones Unidas y en concreto del PIDES, del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales que España tiene, deben cumplirse. Esa es una manera también de garantizar el derecho. Y bueno, un poco planteado el asunto así tal y como está, pues podemos seguir debatiendo y responder a todas las cuestiones que se presenten. Muchas gracias. Gracias, José. Ahora vamos a hablar con Rosa Feliz, que viene para dar voz al Sindicato de Inquilinas de Madrid y a ahondar un poco más en la cuestión que hablaba José del alquiler. Así que, Rosa, cuando quieras, el micrófono es tuyo. Gracias. Buenas tardes y gracias por la invitación.
Y bueno, pues siguiendo en lo que comentaba José, a ver, la sangría que estamos sufriendo ahora mismo con el tema del alquiler va a desembocar bueno, ya está desembocando en una oleada masiva de desahucios. Entonces nosotras, además con el movimiento de vivienda, proponer medidas y argumentar, como ha dicho José, en las enmiendas, o sea, necesitamos una ley de vivienda que regule el precio de los alquileres, que todo el mundo habla de poner un tope al precio de la luz o al precio incluso de la gasolina y tal, pero no nos olvidemos que la vivienda, o sea, que podemos gastar menos luz o podemos pasar más frío o menos calor o tal, pero tenemos que tener un techo donde vivir, ¿no? Eso es innegable. Entonces, lo importante en este caso, bueno, pues por un lado es la parte, digamos, política, y es presionar a las instituciones de que tienen que cambiar, las cosas, que tienen que implementar una ley de vivienda y que sea garantista para todo el Estado, y que no que cada comunidad haga y deshaga a su antojo, porque ya nos hemos convertido en un país de rentistas y de que, bueno, desde que empezaron pues, las viviendas sociales, aquellas viviendas sociales que en un momento dado te tocaban un poco por sorteo y cumpliendo unos requisitos, ahora tenemos nosotros a esa gente que como ese suelo público lo que ha hecho las comunidades, en este caso la de Madrid, como muchas otras supongo, está negociando con eso, o sea, ha comprado los grandes tenedores de vivienda, les han regalado más o menos esas viviendas. Entonces a las personas que habitan en ellas les dicen: o firmas un contrato nuevo que te voy a subir un 70% el alquiler, o te vas, porque ellos lo que quieren es esas urbanizaciones que les ha costado 0 euros, o bueno, seguramente alguien por en medio se ha llevado el dinero, pues convertirlas en ciudades, o sea, en urbanizaciones en las cuales no haya la gente se acostumbre a vivir en una urbanización y deje un poco el tema social de lo que es la ciudad de Madrid en este caso, o cualquier ciudad. Entonces ellos no quieren que nos organicemos y quieren tenernos a todos dispersos en urbanizaciones y hacernos un poco que no veamos la realidad actual de la vivienda. Entonces, a mí me gustaría poneros un ejemplo de Victoria, y es que, bueno, nosotros estamos organizadas o sea, quiero decir que lo importante es organizarse. Desde el primer bloque en el que tenemos un problema es organizar a las vecinas y decir: a ver, no vamos a asumir determinadas cosas, igual que no vamos a asumir que no nos arreglen pues los desperfectos de las viviendas, no vamos a asumir un disparate de subida del alquiler según están por los salarios, que todo va en base a los salarios, y no podemos invertir más de un X% en vivienda, ¿no? Entonces, lo importante es a la organización, en las asambleas de barrio, en los sindicatos de inquilinas que cada vez hay más, y nosotros estamos alineadas con todas, sobre todo con el de Barcelona, que han conseguido una ley de vivienda que ahora se la han tirado, porque bueno, al final son todos intereses económicos que los rentistas, digamos que llaman al presidente de gobierno en este caso y le dicen: oye, que parar con esto, porque nosotros estamos haciendo aquí un negocio y nos cortáis el chollo, ¿no? Y bueno, pues eso, lo importante es organizaros y poneros este ejemplo, que fue nuestra primera gran organización y nuestra primera victoria fue unirnos vecinas y vecinos de la promoción de Blackstone, de Fidere o Testa, que es las socimis que trabajan con Blackstone aquí en Madrid, por ejemplo, o en España. Entonces, Blackstone es un gran tenedor de vivienda en el mundo, que lo que hace es digamos que con los pensionistas de los Estados Unidos invierten ahí el dinero, que seguramente mucha gente, si supiera para qué es ese dinero, pues no lo invertiría, ¿no? Pero bueno, la burbuja se crea en el sentido de que ellos con ese dinero especulan
con la vivienda en todos los países, en este caso pues en España y en Madrid. Entonces nosotros logramos plantarle cara a este gran fondo, decirle que, y dijimos que en principio eran unas... no sé cómo decir, o sea, a lo mejor eran 3.000 familias, pero eso desgasta, como desgasta muchísimo, al final mucha gente se termina por marchar, otros por comprar, otros por que les ayuden sus padres o se van de la... Entonces sí que hubo al final una negociación colectiva con 80 familias que logramos con la presión a este gran fondo fue pues que le hiciera una subida, pues una subida normal que estaba entre un 1 y un 2%. Nada que ver con la primera propuesta que ellos querían subirles entre un 30, 40 y hasta un 70% de repente el alquiler. Con lo cual, la organización súper básica, el unirnos todas y decir hasta aquí, porque mientras que las políticas no avancen, tenemos que parar esto de forma colectiva y con demandas colectivas y entrando pues un poco en esas pequeñas cosas que tiene la ley, que nuestros abogados, la gente especialista en vivienda, sí que se la sabe y podemos decir, bueno, pues por ejemplo, nuestra mayor forma de organizarnos es un nos quedamos, que quiere decir, nosotras no vamos a dejar de pagar alquiler, pero sí que vamos a pagar lo que veníamos pagando habitualmente, porque ya no podemos pagar más. Entonces no estamos negándonos a pagar, estamos presionando a que negocien un alquiler y mientras tanto seguimos en nuestras casas. O sea, eso es lo básico. Y no sé, bueno, que estoy abierta a preguntas y por supuesto a invitaros a nuestras redes y para que nos sigan y vean un poco pues, todas las, digamos, la base de todo esto y cómo organizarse, que eso es muy importante. Pues gracias, Rosa. Bueno, he puesto en el canal, en el chat del canal de YouTube, he puesto el enlace tanto de la página de la coordinadora como de la página web del sindicato, para que bueno, Sí. cualquier persona que nos esté escuchando pueda pinchar y ahí obtener más información, que bueno, a lo largo de la conversación espero que la más importante tengamos Claro, es que hay para muchos solucionar. manuales ahí para seguir y además nuestros contactos para que decir, bueno, pues me pasa, tengo un problema con esto, pues tengo que escribir aquí, tal. O sea que al final funcionamos con afiliaciones porque lógicamente tenemos que subsistir y no tenemos dinero para contratar a gente que ojalá podamos tener liberados y todo eso, pero no, funcionamos con las cuotas de los afiliados y con eso hacemos las acciones. O sea, así de simple. Me quedo sobre todo con lo de la fuerza, ¿no? De la unión hace la fuerza y que... Efectivamente, mientras que no cambien las leyes, hay que estar unidas, mantenernos unidas y presionar, presionar, presionar. Y lo mismo que ha salido 1 millón de personas a la calle a decir la sanidad hasta aquí hemos llegado, pues la vivienda, millones y millones de personas tendrían que decir hasta aquí hemos llegado y eso sí hace que cambien las cosas. Vale. Bueno, pues muchas gracias, Rosa, por este primer acercamiento a lo Para que es la vosotras. Asociación de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. Vamos a seguir hablando ahora a continuación y bueno, vamos a dar paso a Paca Blanco, miembro de Ecologistas en Acción, persona tremendamente activa, admirada personalmente por mí y por muchas personas que conozco, me consta, y va a hablar de un tema que muchas veces está también muy silenciado, ¿no? Porque subyace a todos los problemas que existen, no solo de vivienda, sino de familias vulnerables, el tema energético que está ahora tanto en boga, y ese para conocer un poco más de la pobreza energética, ¿no? Ese enemigo oscuro que está ahí y que amenaza a tantas casas. Así que, Paca, gracias por estar aquí. Cuando quieras, el micro es tuyo. Tienes que activar el micrófono, Paca, perdona. Ahora. Ahí la has dado. Vale, pues nada, daros las gracias a todos por invitarme y vamos a ver, voy a intentar ser muy breve, pero el tema es grande, ¿sabéis? A ver, voy a empezar diciendo que tenemos un país donde ya hay un sindicato de inquilinos y una coordinadora de vivienda, con lo que toda la gente que se sienta afectada, tanto por los alquileres como
por las hipotecas, como por las ocupaciones, como por todo lo que sea vivienda, ya tenemos 2 organizaciones donde podemos acudir por lo menos a informarnos. Yo quería hablaros de la pobreza energética, de los suministros básicos que acompañan a la vivienda, porque si tenemos una vivienda y no tenemos suministros básicos, ¿para qué queremos una vivienda sin agua, sin luz, sin nada? Entonces, este es otro problema que encarece la vivienda, porque además de que no podemos pagar una hipoteca o no podemos pagar un alquiler, los suministros básicos están por las nubes. Si hablamos de electricidad o hablamos de gas, es para ponernos a temblar. Por lo tanto, estamos de moratoria en moratoria. Ahora termina la última moratoria que empezó con la primera en la pandemia, el 31 de diciembre. Con esas moratorias pasa como con todos los asuntos sociales, que dice que se están solucionando, pero que es incierto. Están desahuciando todos los días, como están cortando los suministros al personal que no los puede pagar. Entonces, todo esto tiene que ser un conglomerado en esa ley de vivienda que reclamamos, tanto inquilinos como hipotecados, como pobres energéticos. En esa ley de vivienda entra todo y esa ley de vivienda no ha salido de un cajón. Vergüenza le tenía que dar al gobierno más progresista de toda la historia. Bueno, yo creo que lo de la pobreza energética tiene mucho, porque para empezar, con los sueldos, estos salarios que tenemos y las pensiones, pues no podemos rehabilitar viviendas pobres que se va el frío y el calor por las rendijas. Entonces, lo primero que tendríamos que tener son esas subvenciones que dan solo para el que se las puede pagar y luego se lo abonan, dárselos a los que no la tienen, porque dándoselos a los que no la tienen podrían rehabilitar esa vivienda y evitarían que se le fuera el frío y el calor por las rendijas, que tuvieran que pagar unos recibos desorbitados y que encima calentaran el planeta. O sea, yo creo que esa es una buena forma de ayudar. Que no se fían de que el señor Pepe se gaste el dinero en la bodega en vez de la rehabilitación. Bueno, habrá medios, pero el medio no es decir, usted póngalo de su bolsillo, no se lo gaste en vino, que luego ya se lo pagaremos. No. Tienen que poner el dinero. Ese dinero es para rehabilitar las viviendas y tienen que darnos el dinero para rehabilitarlas, porque si no es imposible. Bueno, pues con todo esto que nos está ocurriendo, llevan, bueno, todos los medios de comunicación, que sabemos a quiénes han vendido los medios de comunicación, pues a la banca, a los fondos buitres y a los grandes empresarios. ¿Para qué nos vamos a engañar? Pero están siempre poniéndonos que si pongamos en los enchufes unas regletas, dándonos medidas ya tontas. Porque esas medidas, hace 5 años, cuando íbamos dando talleres de pobreza energética, venían muy bien 4 trucos para no encarecer el recibo. Pero hoy día, con lo que cuesta el recibo de la luz, y veremos cuando se acabe la moratoria el 31 de diciembre, vamos a ver los recibos con los que vienen los usuarios del oligopolio eléctrico, que ahí está el engaño. Resulta que el oligopolio eléctrico, que son las 4 grandes compañías eléctricas, son los únicos que dan bono social y bono térmico. Con eso lo que hacen es evitar que personas como yo, que soy pensionista y estoy en una cooperativa, no estén en una cooperativa, porque no hay bono social ni térmico. Bueno, yo quiero decir que hasta ahora el bono social y el térmico que hay es una estafa, y que a mí me sale mucho más barato el recibo de la luz, puedo demostrarlo, con la cooperativa en la que estoy, que con cualquier compañía del oligopolio eléctrico, con todos sus bonos, todas sus ayudas y toda su publicidad. Por lo tanto, una de las soluciones que yo aconsejaría a todo el mundo es que fuera del oligopolio eléctrico. No vamos a dar a ganar a los ladrones más de lo que nos están robando. Por ejemplo, hay muchas formas de intentar solucionarnos esto. Ahora estamos viendo cuál es la solución. La solución, además de aislar los edificios, son las comunidades energéticas. Tendremos que volver a las asociaciones de vecinos, donde
yo que soy ya más vieja que la Costa de la Vega, he estado en muchas asociaciones de vecinos y he comprobado que hacíamos lo que nos venía bien para el barrio, tanto legal como ilegal. Porque si no desobedecemos, no cambian las normas. Las normas están para desobedecerlas. Y hacíamos muchas cosas en esas asociaciones. Ahora hay que volver, porque hay que conseguir que tengamos comunidades energéticas y que no nos exploten más el oligopolio eléctrico. Porque, lo vuelvo a repetir, con los salarios, las pensiones y todo lo que nos está ocurriendo, yo creo que las comunidades energéticas son el futuro. Bueno, el futuro sería el presente. Por lo tanto, necesitaríamos, bueno, pues un techo en un barrio con una asociación de vecinos, manteniendo el sindicato de inquilinos, la coordinadora de vivienda y tenemos ahora la Alianza contra la Pobreza Energética en Madrid, que todos los miércoles nos ponemos con un Zoom, otro medio para poder conectarnos, para ver las dificultades que tiene la gente con los recibos de la luz, el agua, y vamos a presionarnos los creyentes, que yo no soy, con el gas, porque lo que viene con el gas es para echarse a temblar. Y bueno, pues no sé, yo creo que con todo lo que hemos explicado aquí, cualquier persona que quiera preguntarnos, estamos a su disposición. Pues muchas gracias, Paca, por ser tan clara y directa. Ya digo, yo también formo parte de una cooperativa energética y considero que es una herramienta muy importante para ser activo por el cambio. Por tomar un poco desde el principio en la intervención de José, allí en Madrid supongo que ocurre algo parecido que aquí en Cantabria, donde en las últimas semanas se están aconteciendo desahucios. Se está viendo además que hay una actuación por parte de las fuerzas del orden público, que desde aquí respetamos su trabajo, por supuesto, pero sí es cierto que se está impidiendo mucho la acción de protesta y de apoyo que muchas veces tanto la PA como las coordinadoras, hay personas que cuando se anuncia un desahucio acuden a esa vivienda y de alguna manera intentan o impedirlo o al menos llamar, sobre todo, poner el foco mediático, ¿no?, en esa protesta y de alguna manera intentar impedir ese desahucio o al menos procurar que se llegue a negociar hasta el último extremo, pues la cuestión, como hablaba antes Rosa, del alquiler. Entonces, es algo que está preocupando mucho porque en los dos últimos desahucios aquí en Cantabria ha ocurrido, donde las fuerzas de orden público han impedido el acceso. De hecho, se habían instalado antes de el anuncio del desahucio, la hora del desahucio, para evitar o acordonar la zona y evitar así que otras personas fueran en apoyo. De hecho, la última que ha habido en Cantabria ha sido aquí en un pueblo cerca de Santander. Incluso la persona que estaba siendo desahuciada y ha sido desahuciada, incluso ha pasado una noche en el calabozo. ¿Cómo veis vosotros esta actuación policial, por un lado, siempre respetando las instrucciones que ellos reciban, porque entendemos que son el brazo ejecutor, efectivamente, sino cómo veis un poco la sensación o si os está llegando a vosotros en Madrid esa situación de las personas que están sufriendo el desahucio, si lo ven como algo negativo o se están viendo mal desamparadas por esta actuación policial? José, por seguir un poco el orden de intervención. Vale, a ver cómo hilo todo esto. Perdona, José, el micro. Perdona. Ahí. Ahora, ¿verdad? Vale. Los presupuestos que nosotros manejamos están en connivencia con los que tiene Naciones Unidas. Desde Naciones Unidas, y además esto en los dictámenes de condena a España por violar el derecho a la vivienda de las familias, vienen unas recomendaciones que tiene que hacer el Estado español para garantizar este derecho. Uno de ellos es que los juzgados tienen que estar coordinados con los servicios sociales para verificar la vulnerabilidad de la familia. Esto parcialmente se ha hecho con el decreto 11/2020, de lo que nos hablaba Paca, pero que voy haciendo un paréntesis, no está sirviendo de mucho, porque este decreto 11/2020 de escudo social que se abrió en la pandemia, es verdad que ha propiciado que no haya los 60.000 desahucios que suele haber cada año, pero en el año 2020, en plena pandemia, con los juzgados cerrados y con ese decreto, hubo 20.000 desahucios.
con todos en casa y los juzgados, hubo 20.000 desahucios. En el año 2021, con este decreto en vigor, ha habido 40.000 desahucios. Y en el año 2022, decreto que se ha prolongado por los efectos de la guerra, ya no solo del COVID, sino por los efectos de la guerra, en el primer semestre llevamos ya 20.000 desahucios. O sea, es un decreto que no está acabando con los desahucios. La segunda recomendación que hacen es precisamente que se me ha olvidado decirlo, es la primera de las cuestiones que debería aparecer en la ley de vivienda, es que no puede haber desahucios de familias vulnerables sin alternativa. Naciones Unidas dice que los desahucios de familias vulnerables sin alternativa son ilegales. Es decir, cuando nosotros vamos a parar un desahucio a la puerta, estamos cumpliendo con la legalidad. Estamos abogando por la legalidad, estamos defendiendo lo que es legal. A pesar de que dice Paca que las leyes, cuando son injustas, hay que desobedecerlas, en ese caso es una paradoja que estemos defendiendo leyes injustas porque estamos defendiendo leyes justas, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a una puerta en connivencia con lo que dice Naciones Unidas sobre el derecho a la vivienda. Vamos a defender una situación injusta e ilegal porque no hay una alternativa para esa familia. ¿Qué ocurre? Que desde la crisis económica y sabiendo que la población civil iba a protestar, pues se modificó la Ley de Seguridad Ciudadana, se instauró esto que se llama la Ley Mordaza, con unas penas mucho más duras y unas condiciones mucho más difíciles para manifestarte, para expresarte y demás. Y es cierto, es bochornoso, y hay vídeos y fotos que cualquier persona del mundo se escandalizaría viendo a menores sacados por las fuerzas del orden, agresiones múltiples, multas no digamos. Nosotros aquí, bueno, a mí afortunadamente también no me han llevado al calabozo, pero tenemos a compañeros que sí. Compañeros que además les han propuesto penas de cárcel por montajes policiales y multas infinitas. Yo tengo 6 multas de 600 y pico euros que hasta ahora he sido capaz de quitarme todas menos una recurriéndolas. Pero claro, hay una presión con el poder de las fuerzas del orden para impedir que se garantice un derecho, lo cual es también síntoma de que este país no es muy democrático. Si las fuerzas del orden, que son las que tienen que estar para protegernos, están para ayudar a que se viole un derecho, es preocupante. Y bueno, ya como había empezado hablando de las recomendaciones, no quiero que se me olvide, las recomendaciones de Naciones Unidas al Estado español, dice también que tiene que haber un plan estatal en connivencia con las comunidades autónomas, un plan general para establecer alternativas a todas las familias vulnerables, incluyendo mujeres con violencia de género, familias monoparentales, personas mayores, familias con menores, etcétera, y familias especialmente vulnerables. Un plan general para dar cobertura a esas familias y darles alternativa de vivienda. Ahora mismo hay recursos para ello. Tenemos el Plan Estatal de Vivienda, un plan que el gobierno hace cada 4 años y que invierte dinero para el acceso a la vivienda, y que en este nuevo plan 2022-2025 para 4 años viene dotado de fondos europeos. Y como viene dotado de fondos europeos, pues han abierto varios programas, más que nunca, ¿no? Unos son para rehabilitación, otros son para realojos de poblados chabolistas, otros son para poner placas solares en los edificios, etc. Pero hay un programa concreto que es para ampliar los parques de vivienda público. Y hay otro concreto, y vamos a fijarnos en este detalle, que dice que prioritariamente esos fondos son para dar alternativa a personas en riesgo de desahucio. Esto no se está cumpliendo. Hay recursos, vienen de Europa, son prioritariamente, antes que nada, para dar alternativa a familias que van a ser objeto de desahucio, y esto no se hace. Y el detalle es
que nosotros ya hemos empezado a recurrir este asunto, hemos empezado a hacer escrito pidiendo vivienda para las familias que van a ser desahuciadas. ¿Y sabéis cuál ha sido el resultado? Que el gobierno ha cambiado esta ley. Ha modificado el plan estatal, la ley 42/2022, y ha quitado la palabra prioritario. Ya no es prioritario dar alternativa a las familias objeto de desahucio, ¿vale? Y mujeres con violencia de género y familias especialmente vulnerables, que es lo que dice. Entonces, ya está dando muestras de por dónde van los objetivos que tiene el gobierno, que no es garantizar esto. Y como he hablado también de otro programa que es para ampliar los parques de vivienda pública, a esos fondos no solo pueden acceder las comunidades autónomas, pueden acceder también los ayuntamientos. Si aquí en Madrid, por ejemplo, nos quejamos de la Comunidad de Madrid, la verdad es que no atiende el derecho a la vivienda, no cumple con su obligación, hombre, pues lo pueden hacer los ayuntamientos. Bueno, la Comunidad de Madrid no lo cumple hasta el punto de que ha sido capaz de vender las viviendas públicas a un fondo buitre, que por cierto, 8 años después de lucha, hemos ganado los juzgados que esas viviendas vuelvan otra vez a ser públicas. El problema es que la mitad de ellas son irrecuperables porque se han vendido a terceros, ¿no? Bueno, si la Comunidad de Madrid no cumple con sus obligaciones, hombre, por lo menos los ayuntamientos progresistas que sí lo hagan. Estamos instando a los gobiernos que se llaman a sí mismos progresistas en la Comunidad de Madrid a que accedan a esos fondos para ampliar los parques de vivienda pública. Pues no quieren. Los partidos que se llaman progresistas también tienen alergia a lo público. Y lo único que fomentan es la vivienda protegida, es decir, ceder suelos y recursos a entidades privadas que van a levantar un edificio. Que lo cual tiene una doble problemática. Primero, que van a tardar 4 o 5 años en construirse, cuando el problema lo tenemos hoy, lo teníamos ayer, no dentro de 4 o 5 años. Con el gasto de recursos que supone eso cuando hay vivienda vacía, el último censo de viviendas vacías en España es de 3,5 millones de viviendas vacías. Y los ayuntamientos pues no quieren involucrarse en tener un parque de vivienda pública, porque también los ayuntamientos tienen competencias en materia de vivienda pública y muchos tienen su pequeño parque. Pues no quieren invertir porque tienen alergia a lo público. Y esa es la situación desesperada que tenemos y por la que estamos peleando, ¿no? Intentar que este decreto del plan estatal 42/2022 se cumpla y que accedan también a ellos los ayuntamientos. Y bueno, mientras tanto, que creo que he hablado un poco contestando a tu pregunta, pues en los portales nos sigue acosando la policía, nos siguen deteniendo y nos siguen multando. No, tu pregunta ha sido, vamos, tu respuesta, tu intervención, José, ha sido tremendamente reveladora, ¿no? Porque parece tan evidente que se esté hablando y defendiendo un derecho que incluso Naciones Unidas, bueno, he puesto distintos enlaces en el chat para que la gente vea la referencia, que lo que estás diciendo está escrito, no es que lo estés improvisando tú, sino que está escrito, está recogido y avalado por instituciones internacionales y nacionales. Y sorprende, ¿no? A que algo tan básico como es el derecho a la vivienda se esté cuestionando y se esté planteando como una medida de desahucio que parece donde sobre todo las grandes empresas de tenedoras no se ven obligadas, ¿no?, a hacerlo porque se está vulnerando un derecho cuando el principio de derecho fundamental que viene en la Constitución es el derecho a la vivienda, ¿no?, que es el que tendría que prevalecer por encima de todos los demás derechos o intereses legítimos, ¿no? De hecho, ahí la frase de Naciones Unidas ahí lo pone, ¿no?, que es un derecho, no es una mercancía. Entonces, bueno, me ha parecido muy importante tu intervención, pues para acotar realmente de qué se está hablando y conocer un poco el marco legal, ¿no? Y ya de paso, bueno, también he metido el anuncio del Plan Estatal de Acceso a la Vivienda para que se pueda acceder ahí y ver todas las opciones que hay. Y la verdad es que me ha parecido muy interesante, más allá de la pregunta que he buscado yo por el tema de los sedes socios, sí me parecía muy oportuna esta intervención tuya para acotar y dar un marco más formal o más estable a lo que se está hablando, ¿no? En este sentido, enlazando un poquitín con lo que comentabas, José, le voy a dar el paso ahora a Rosa
Porque bueno, hablabas tú de que ahí existe un fondo para poder aumentar el parque público de vivienda, para fomentar el alquiler. No sé si, Rosa, desde vuestra asociación de inquilinas, supongo que conocéis este programa y estáis de alguna manera instando a las administraciones a que lo pongan en marcha y aumente un poco el parque de viviendas para poder alquilar. Claro, efectivamente, eso está incluido en las 60 enmiendas que hemos presentado todo el movimiento de vivienda para que la ley lo incluya, porque evidentemente hay mucha vivienda vacía y, como sabes, hace no mucho tiempo se hizo un referéndum en Berlín y que tenía que ver con eso, ¿sabes? O sea, que se puede hacer. O sea, que dentro de la ley de vivienda, una persona que tiene más de... O sea, el gobierno lo pone en 10 viviendas. Nosotros decimos que ya una persona que tiene más de 5 viviendas está haciendo rentismo con ellas, evidentemente. Y sobre todo, estamos hablando de personas o de entidades que tienen una vivienda, perdón, de 1 a 5 viviendas en una misma ciudad. Una persona o una entidad que tiene 5 viviendas en Madrid, evidentemente está haciendo negocio con ellas, eso es de cajón. Pero bueno, o sea, que todo eso, por supuesto, está incluido en esas enmiendas que hemos presentado para la ley de vivienda, que una de las partes es esa, que no podemos esperar años a que se construya un parque de vivienda y que pase otra vez lo mismo, ¿sabes? Que vuelvan otra vez a vender el suelo. Bueno, que lo que dice José, que los ayuntamientos más progresistas también parece que están en contra. O sea, aquí hay demasiados intereses económicos por todos los lados, incluso en los medios de comunicación, como decía Paca. O sea, a ver, en los medios de comunicación te venden lo de los ocupas para venderte alarmas. Los medios de comunicación te venden los bonos sociales para que contrates con las grandes marcas. Los medios de comunicación, o sea, al final todo es negocio y todo es intereses económicos. Entonces, vamos a irnos a nuestras páginas. Vamos a irnos, como ha dicho Paca, vivienda. ¿Tenemos un problema de vivienda? Coordinador de vivienda, asamblea de vivienda de mi barrio, asociación de vecinos. Todos tenemos que estar en la misma sintonía y hacer un frente común ya sobre este tema, porque nos está comiendo. Y yo quería meter una cuña aquí, es el tema de la película que hemos participado con gracias a Juan de Bobota, a Penélope Cruz, a Olga Rodríguez, y que han puesto en manifiesto el problema de la vivienda que hay actualmente, que eso lo verán en países y dirán, perdona, bueno, incluso en España hay gente que la está viendo y dice, perdona, ¿esto está pasando en España? Pues sí, esto está pasando en España y mucho peor. Esto es una parte de lo que está pasando en España. Entonces, por favor, que todo el mundo que no haya visto en los márgenes que vaya a verla, que cuando salgan las plataformas, que todo el mundo pague por esa película, porque merece la pena que se recaude todo ese dinero también para ese tipo de causas, ¿no? Que desde una actriz y una productora como es Penélope Cruz, de repente diga esto es importante, son gente que ya ellos han tocado techo, en el sentido de decir, no necesitan hacerse publicidad, ni mucho menos, es decir, quieren mostrar al mundo que esto está pasando, que esto es muy grave y que hay que hacer algo para paliarlo, y hay que hacerlo ya. Muy bien, Rosa. Buena cuña publicitaria, sobre todo cuando viene de la mano de gente, como dices tú, que no hace esta película para aumentar sus cuentas, sino para denunciar un hecho socialmente vergonzoso. Paca, me he permitido también yo la cuña, he metido la página web de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, porque toda la semana se celebra la semana contra la pobreza energética, que bueno, pues la pandemia la verdad es que no ha ayudado nada, al menos aquí en Santander cortó una iniciativa que cada año bajaba más gente y se sumaba. Desde el punto de vista de la pobreza energética o pobreza de recursos generales, entiendo que el trabajo que estáis llevando en Madrid con la coordinadora y con los sindicatos de inquilinas y inquilinos va muy en la mano, y sobre todo un poco lo que estaba diciendo Rosa y José, ¿no? La necesidad de informar a la gente, de animarles a que participen, a que se afilien y a que se unan a este movimiento que, como decía antes Rosa, no me acuerdo de la expresión exacta, como que se oye más, se nota más, y así la sociedad parece como que capta que realmente está habiendo un problema social, que muchas veces no se habla de ello,
y sobre todo, bueno, pues lo que decía José, ¿no? Un incumplimiento flagrante de la ley y de las normas que vienen impuestas por Naciones Unidas y por nuestra propia legislación. Y entonces supongo que el movimiento social sea algo que es muy importante para vosotros, ¿no, Paca? Maca, perdona, al micro. Bueno, para mí es muy importante porque estoy en varios movimientos sociales. Acaba de nombrar uno en el que estoy desde hace muchos años, que es la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético. Hemos creado hace poco la Alianza contra la Pobreza Energética de Madrid, porque en Cataluña ya estaban. Y bueno, desde el área de energía de Ecologistas de Nación también luchamos contra la pobreza energética. Y yo además soy de la Coordinadora de Vivienda de Madrid, porque yo también tengo un problema de vivienda, también tengo una pensión de vivienda, un problema de vivienda. O sea, que es que todo se nos va uniendo, porque realmente somos los pobres los que estamos pasando por toda esta circunstancia. Y no me quiero hablar de algo. En todo esto que nos vemos envueltos, casi siempre vamos a parar a las asistentes sociales. Cada vez que tenemos un problema, tanto de vivienda como de suministros, vete a la asistente social que te lo solucione. Bueno, la asistencia social es también otro energúmeno. Hablo de la asistencia social, donde se gastará mucho dinero en edificios y en oficinas, pero muy poco dinero en asistencia social. Las asistentes sociales, pues para mí no dejan de ser unas personas que salen de la universidad, que tienen muy poca calle y han sufrido poquísimo la pobreza, como para entendernos muchas veces. También observo las asistentes sociales que ellas tienen un ordenador con tienen que rellenar unos campos con unas cosas ya establecidas, que eso a nosotros no nos beneficia nada, porque la mayoría de los pobres no podemos aportar la documentación que nos piden. No somos capaces de llegar a todo lo que ellos nos mandan pedir. Y sobre todo ahora estamos muy cabreados porque en todos los sitios donde vamos nos exigen un informe social de nuestra asistenta, que se niega a hacernos el informe social, porque le han dicho desde arriba, no sé si será el Altísimo, que no debe hacerlos. Y que si quiere alguien un movimiento social, como un juez, que lo pida al juez. Pero a nosotras, que nos están redactando un informe social de nuestra vida, que se meten en nuestras casas, conservan nuestros muebles, nuestras camas, nuestros cuadros, nuestros libros. No sabemos qué informe social está haciendo su asistenta. Por lo tanto, yo creo que una copia, aunque ella haga el informe, pero que nosotros deberíamos de tener una copia, por lo menos para decirle, mira, esto no es cierto. Esto que está poniendo aquí no es exacto, no deberías de ponerlo. Y no nos perjudiques. No tenemos acceso a nuestro informe social, y los informes sociales ya solo los reciben los jueces del ayuntamiento, la MV y el IDIMA, pero nosotros, realmente los afectados, no recibimos ese informe. Por lo tanto, el trabajo de la asistencia social, pues me parece muy deprimente para los pobres, que cuando un pobre llega a pedir un bono social para Iberdrola y le piden un montón de documentación así, que no puede aportar, porque ahora mismo hay personas que comparten vivienda, hay personas que le ha alquilado la vivienda uno que estaba alquilado. O sea, ahora mismo no nos pueden pedir la documentación que nos están pidiendo porque es imposible reunirla. Por lo tanto, todas esas ayudas de las que presumen no nos están llegando. Y quiero denunciarlo y quiero que se sepa. Estamos muy cabreadas, yo, por lo menos, con las asistentes sociales. Y quería también romper una punta de lanza, José, con la desobediencia. Cuando yo hablaba de desobediencia, hablo de una desobediencia en la que, si no cumplen muchos requisitos y aportan mucha documentación, no es legal. Y hay mucha gente que no tiene la documentación, pero hay mucha gente que tiene que verse en unas circunstancias para poder para meterse en una vivienda ilegal. Porque cuando se están metiendo en una vivienda ilegal, deja de tener acceso a la vivienda pública.
Por lo tanto, se la está jugando desde el primer momento que entra en una vivienda de manera ilegal, como ellos dicen. Yo creo que cuando una persona se mete, desobedece, incumple y se mete en una vivienda, es porque no le queda más remedio. Porque el otro día nos fue a la asamblea, estaba José, una chica con un niño de 1 año que estaba durmiendo en la puerta del sol. Bueno, la verdad es que José da unos consejos cojonudos, pero la chica quería una vivienda ancha. Yo le dije, pues mira, si te han dado una dirección de un piso vacío, a por él. Sé que a lo mejor no la estoy aconsejando bien y la estoy metiendo en un lío, pero es que necesitaba un techo ya. Y todas estas personas que la llevan de la calle al SAMUR, del SAMUR a un albergue, del albergue las echan, la recoge el SAMUR y están más tiempo en la calle. Yo creo, yo no puedo decir que lo haga ella, lleva razón José, pero yo desobedecería y me metería en un piso con mi hijo de 1 año. Bueno, yo creo. Por alusiones, Paca, que yo también estoy totalmente Sí, de a ver, acuerdo yo contigo. creo que, perdóname un poco, José, yo creo que lo que está un poco diciendo Paca es la situación en la que está mucha gente, ¿no? Y yo me considero afortunado en ese sentido, pero creo que soy consciente de ello. Es la emergencia habitacional, ¿no? Cuando una persona está en situación de emergencia, ya cualquier solución es vale. Entonces, cuando, digamos, la administración, el propio José nos lo deja de manifiesto, no está cumpliendo con la legalidad. Cuando somos conscientes de que hay un montón de viviendas vacías, cuando tú no tienes capacidad de conseguir unos ingresos dignos, entiendo que cualquier solución te vale con tal de albergarte en un techo y esa noche dormiremos y mañana Dios dirá, a pesar de que, perdóname Paca, pero entonces claro, esto pone de hecho que la inacción por parte de las administraciones está llevando a determinadas personas, obligándolas de alguna manera a tomar medidas drásticas que en condiciones normales no las tomarían de manera voluntaria. Yo lo entiendo así. A tomar medidas drásticas, como suicidarse. Porque en la película de Los Márgenes te deja bien claro, bueno, pues que Penélope Cruz no se tira por el balcón. Dice Rosa que no te deje hablar, Paca, dice Rosa que no te deje hablar. Que estás haciendo spoiler, dicen los jóvenes ahora. Que no me hagas spoiler, por favor. José. Pero sí, que lo del suicidio es una realidad, es una realidad. Bueno, dicho está. Animamos otra vez de nuevo que la gente cuanto pueda y salga la película la vaya a ir a ver a los cines. Y si es el cine de barrio, mejor. José, sí me parece interesante lo que comentabas antes, porque claro, ante una situación donde están censados el número de viviendas vacías, donde se está viendo que se constituyó el Sareb, que ya por todo el mundo está asumido como el banco malo, con lo cual ya, vamos, esas dos palabras juntas para echarse a temblar, y son tenedores de un alto porcentaje de todas esas viviendas vacías. Y por el otro lado en la balanza está situaciones como la que está diciendo Paca, de emergencia total, de que hay gente que busca un techo para vivir, para sobrevivir. Entonces, esto a efectos, me ha gustado mucho que estáis, la propuesta que habéis hecho antes para modificar la ley y que estáis haciendo ese trabajo legal que al final es fundamental que se subyaga. Pero, ¿cómo se sobrelleva esta situación siendo conocedor de esa injusticia y de esa flagrante inacción por parte de nuestros responsables políticos? Y por otro lado, pues diciendo a Paca que sea moderada. No es que yo le diga a Paca que sea moderada, si yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho. Incluso yo en esa situación haría lo mismo. Yo lo que hacía era una denuncia de la situación. Y vamos a entrar en un detalle particular de la Comunidad de Madrid. Las familias que no pueden acceder a una hipoteca, que ha sido el método tradicional de acceso a la vivienda en este país durante muchos años, pero que tampoco pueden acceder a un alquiler, no solo por una burbuja tremenda, sino porque además los requisitos que te piden de un contrato estable, nóminas, aval, etcétera, tampoco pueden acceder a una vivienda de alquiler. El único recurso que les queda es la vivienda pública. Si no hay tampoco vivienda pública, pues hombre, yo si no tuviera dónde ir y me echaran de mi casa, pues yo ocuparía una vivienda vacía, seguramente que de un banco, aquellos a que hemos rescatado y les hemos comprado los activos tóxicos que llaman, que en realidad son
aquellas viviendas que proceden de ejecuciones hipotecarias de gente que no ha podido pagar, pues sí, pues claro que ocuparía una vivienda. Pero fíjate el detalle, en la Comunidad de Madrid, esas personas que están ocupando, las que no pueden acceder a una hipoteca ni a un alquiler y se han tenido que meter en una vivienda, esas no se les permite solicitar una vivienda pública. O sea, la propia administración les corta el camino para solicitar una vivienda pública, entonces les condena a estar ocupando indefinidamente toda la vida. ¿Por qué razón, Cuestión, José? Perdona. ¿cómo? ¿Por qué razón? Perdona. Porque el reglamento de adjudicación de viviendas públicas de la Comunidad de Madrid dice que si estás ocupando no puedes solicitar vivienda pública. Lo dice en su propio reglamento, que lo han hecho así para perjudicar a los que son ocupantes. Bueno, entonces, ¿qué van a hacer estas personas? Si ni siquiera pueden acceder a una vivienda pública. Porque no, ya no porque no haya suficientes, sino porque no les dejas. ¿Vale? Esta es una cuestión que estamos denunciando en los tribunales constantemente. Hay algunos casos que los tenemos ya en el Supremo, de personas que han solicitado y que por este motivo ni siquiera les dejan solicitar. Y bueno, veremos en qué pasa todo eso. Porque también Naciones Unidas y el Defensor del Pueblo le han dicho a la Comunidad de Madrid: tienes que quitar del reglamento ese requisito, porque está contraviniendo un derecho superior, que es el de la vivienda. Y los reglamentos no pueden contradecir los derechos humanos. Y tienes razón con respecto a la Sareb, salvo una pequeña cuestión que te voy a corregir, ya no tiene tantas viviendas como tenía. Aquellas que compraron con los impuestos de todos rescatados, la mayoría de esas viviendas ya se las han vendido, por cierto, a muy bajo precio a fondos buitre, ¿vale? Que son los que ostentan la propiedad de esas viviendas. Y nosotros decimos que no solo todas esas viviendas que han sido pagadas con dinero público tienen que pasar a los parques públicos, que sería una cosa tan de lógica, tan de perogrullo, tan evidente, pero bueno, no solo eso, sino que además las administraciones debieran invertir dinero de sus propios presupuestos para ampliar los parques. Y además estamos diciendo que hay dinero que viene de la Unión Europea, que ni siquiera lo tienes que poner tú. Coño, pues coge ese dinero y amplía los parques de vivienda. Hay otro programa que no quería que se me olvidara decir esto, que es de ayudas al alquiler, ¿vale? Y nosotros creemos que ese programa debe desaparecer. Nosotros hemos comprobado que cuando el casero sabe que la administración te da 200 euros de ayuda para pagar alquiler, él te sube 200 euros. Con lo cual, no solo no estás ayudando realmente, sino que estás fomentando incluso la burbuja, porque estás haciendo subir los precios. Menos ayudas al alquiler, más rehabilitación de vivienda y más inversión en parques públicos. Es un poco el efecto pernicioso que se ha conseguido con el tope al gas, que intentaba limitar la factura que tenían que pagar, bueno, que tendríamos que pagar por la luz, sobre todo en favor de las personas que tienen contratado la tarifa de PVPC, de precio de venta al pequeño consumidor, y que bueno, hemos visto que durante meses no solo no estaba topado, sino que incluso lo han aprovechado incluso para intentar fomentar que la gente se salga del mercado regulado, donde estaba en las tarifas más económicas, supuestamente por eso están reguladas, e incluso hemos tenido que escuchar algunos impresentables, por muy alto cargo que sea de una gran empresa, pues insultar a aquellas personas que seguían en el mercado de la tarifa regulada, porque bueno, por todos los lados se les estaba recomendando que utilizaran esa tarifa porque es la más económica. Entonces, sí parece sobre todo destacable, bueno, y muy buena la apreciación que has hecho, José, respecto a lo de los fondos buitres, que efectivamente antes era la Sareb la gran propietaria y ahora son fondos de inversión donde está claro que los aspectos sociales de su capital económico no tienen ninguna influencia. En este sentido, Rosa, enlazando un poco con lo que decía José, he enlazado en el chat también el programa 2 de Alquiler de Ayuda. Vosotras desde la Asociación de Inquilinos, ¿cómo estáis viendo esta medida? Pues igual, de la misma manera, es que no tiene ningún sentido. O sea, que es propaganda. Es propaganda pues para que 4
iba a decir 4 niñatos, pues voten a esas medidas, porque al final pues favorece, digamos, a las clases, digamos, bien posicionadas, porque cumplen mal los requisitos. Una persona que tiene un alquiler que se lo paga papá y mamá o que tiene un buen salario, puede permitirse el lujo de pedirlo y además el casero puede permitirse el lujo de subirle, que a ver, que es desde cajón, que está fomentando una burbuja y que no está ayudando a la población. O sea, me parece que estaba en un 0,7% que llegaría en todo el estado. Imagínate el problema joven que... ¿Estamos locos o qué? Vamos a ver, es una cosa de locos. Tú, o sea, haces un plan para los jóvenes y llega un 0,7 de la población de España. Eso no es un plan, eso es para que te voten unos cuantos. Y ya está, o sea, que es propaganda y que eso, evidentemente, cuando nos invitan en cualquier televisión a contarlo, pues decimos que no estamos de acuerdo, ni mucho menos, y que así no se soluciona el problema joven de vivienda. Paca, pues seguir un poco con lo de que hemos hablado, hemos empezado a hablar antes con el tope del bono. Comentaba antes José muy acertadamente, además, que hay que explicar y reinsistir que a raíz de la pandemia se han generado distintas moratorias donde inicialmente se impedían los desahucios. Inicialmente, como bien ha dicho José, no es así porque se han seguido produciendo desahucios y esas moratorias de momento continúan hasta diciembre de este año e incluyen, en su caso también, el corte de suministros de energía o de gas. Más allá de estas moratorias, cuando finalicen, ¿entendéis vosotros que se están adoptando algunas medidas estructurales para evitar que esas medidas temporales sigan siendo necesarias? Es decir, a partir del día siguiente que acabe la moratoria, ¿qué va a ocurrir? Bueno, de momento, tanto la Alianza contra la Pobreza Energética de Cataluña, como nosotras, como la plataforma, como... Bueno, estamos intentando que esa moratoria continúe hasta una solución. Me parece que no sé si lo vamos a conseguir, en ello estamos. Estamos peleándolo, pero bueno, a mí me tiene un poco de bajón el tema de las leyes, ¿no? De cómo se están armando de leyes para que nosotros no nos podamos armar de razones. Ahora nos van a meter la ley Omnibus, que modifica casi 50 otras leyes en las que salimos perjudicados todos. La ley de sedición, que se quita la sedición para favorecer al pueblo de Cataluña, que me parece muy bien. Ahora se va a llamar desórdenes públicos, en las que parece que está hecha para los activistas de vivienda, donde tenemos hasta 6 meses de cárcel por ocupar sedes y oficinas. Ahora mismo, las personas que estamos ocupando sedes bancarias y oficinas de fondos buitres y el IBIMA y la MV y todo lo que estamos metiéndonos para armar un poco jaleo para que la ley de vivienda salga a flote, pues son 6 meses de cárcel lo que dicen que nos puede caer. Eso puede echar atrás a muchas personas que casi no tienen para pagar una multa de 100 euros. Eso sin contar la cantidad de multas. Eso sin quitar la derogación de la ley Mordaza. Entonces, bueno, nosotros estamos pidiendo leyes y defendiendo leyes para vivir un poco mejor y ellos se están armando de leyes para que no podamos ni protestar, ni avanzar, ni solucionar. Y esto me parece vergonzoso. Menos mal, y ya aprovecho para decirlo, que existen las organizaciones en las que estamos, que tenemos las puertas abiertas para todos los inquilinos, para todos los hipotecados, para todos los ocupas, para todas las personas que les cortan los suministros y que estamos abiertos entre todos para intentar paliar esta situación y que pueden acudir a nosotros tranquilamente, que para eso estamos. Sí me gustaría continuar un poco con este hilo, José, porque me parece muy interesante, moratorias que eran necesarias por la situación. Aún así, como bien decías, se han seguido produciendo desahucios, con lo cual parece que no hay nadie que vele por el cumplimiento de la normativa, ¿no? Se aprueban reales decretos, se aprueban moratorias, pero aún así parece que la maquinaria continúa de manera inexorable, los desahucios se siguen produciendo. ¿Qué medidas entiendes tú que es necesario
adoptar, no solo a nivel de lo institucional, que parece que está claro, que es cumplir la ley, sino a nivel un poco de la sociedad en general. ¿Qué llamamiento harías para poder intentar, de alguna manera, no sé, disminuir el impacto o al menos que se conozca esta realidad? Sí, como bien nos recordaba Paca, estas medidas son temporales cuando estamos hablando de un problema estructural. Es un problema que viene desde hace muchos años y que es el problema del acceso a la vivienda en este país. Sin embargo, las medidas que se adoptan son coyunturales, necesitan una excusa. No es que es por el COVID, no, ahora es por la guerra. Y cuando ya no haya COVID ni guerra, ¿vamos a volver a los 60.000 desahucios que hay todos los años? O sea, necesitamos medidas estructurales, porque es un problema estructural. No es un problema, este problema de la vivienda no ha surgido por el COVID. Este ya estaba de antes y viene arrastrándose desde hace muchos años. Claro que hay que tomar medidas. Las medidas legislativas que tienen que estar en la ley de vivienda, ya mencionábamos las más importantes, y hay una que me gustaría comentar también. Uno de los puntos de esta ley de vivienda habla de ampliar los parques de vivienda protegida. Vivienda protegida. No dice de vivienda pública, dice de vivienda protegida. ¿Qué es la vivienda protegida? Aquella que recibe suelo o dinero contante insonante, recursos públicos para gestionar bienes privadas, ¿vale? Y esa vivienda protegida se llama protegida porque durante un cierto tiempo no se puede vender más cara de ese precio límite que se ha establecido o no se puede vender durante una serie de años. ¿Qué ocurre? Que la vivienda se ha desprotegido, la vivienda protegida se ha desprotegido. Y la protección que antes tenía de 30 años, luego se bajó a 15, luego se bajó a 12 y ahora se ha bajado a 7. Es decir, si hay un ayuntamiento que pone un suelo y hay unos recursos económicos para levantar unos pisos más baratos, a los 7 años el promotor lo vende a precio libre de mercado. Por eso nosotros hemos puesto una enmienda a esa ley que las viviendas, la ampliación de los parques de viviendas tiene que ser de vivienda pública. Yo he tenido ocasión de decírselo a varios secretarios de Estado, incluso a 3 ministras, y que se sorprendía como si no supieran de qué le estamos hablando, ¿no? Las viviendas además se desprotegen, por ejemplo, cuando hay una ejecución hipotecaria de una familia que ha comprado una vivienda protegida, resulta que cuando el banco se la queda ya no tiene protección. Pero bueno, pero ¿esto por qué sigue siendo así, no? ¿Y en manos de quién están esas viviendas? De los fondos buitre. Todas las promociones, sobre todo yo conozco más de los pueblos del sur, de Parla, Fuenlabrada, Leganés, Alcorcón o Móstoles, aquí en Madrid, todas las promociones de los desarrollos urbanísticos del sur de Madrid, que eran viviendas protegidas, ahora están en manos de fondos buitre. Y no es la primera vez que ha pasado, échala por lo menos la segunda vez que ha pasado, y ahora va a volver a pasar, porque si el derecho a la vivienda lo ponemos en manos de los especuladores, ¿a dónde vamos a llegar, no? Entonces, la ampliación de los parques debe ser de vivienda pública. Y un ejemplo de esta realidad, aquí en Madrid se ha hecho un plan, se llama Plan Vive, que es de vivienda protegida, y resulta que habla de alquileres asequibles, y esos alquileres son entre 700 y 1.000 euros, como expresaba Rosa. Es que nos hemos vuelto locos. O sea, ¿cómo vas a decir un alquiler asequible entre 700 y 1.000 euros? Pero tú sabes a cuánto está el salario mínimo. ¿Nos estamos volviendo locos? Bueno, pues una de las medidas que hay que poner, indefectiblemente, que se amplíen los parques de vivienda pública y proteger la vivienda protegida si queremos que realmente lleve ese nombre. Rosa, por alusiones. No es que estés loca, sino porque lo que decía José del tema del alquiler y el precio de la vivienda. Vimos durante un tiempo que en Barcelona se intentó regular el mercado del alquiler de la vivienda, estableciendo un tope. Ha habido bastante controversia, de hecho no sé si hubo incluso alguna sentencia que lo cuestionaba. En Madrid, y realmente cómo se está llevando esto, o incluso a nivel estatal,
¿Veis que se están adoptando medidas necesarias para poder regularlo o poder establecer un precio de vivienda? Más allá de lo que comenta José, que es necesario que exista un parque de viviendas protegidas para poder regular de manera oficial. ¿Veis que realmente las administraciones, y en este caso los ayuntamientos, están dando pasos hacia ese control de un precio razonable del alquiler? No, en ningún caso. Ya te digo que hasta, que hasta los ayuntamientos progresistas ponen pegas. O sea, tú fíjate que lo de Cataluña es de... yo sigo utilizando el lenguaje ese de locos, aunque esté feo, porque es que es un dicho que se dice mucho ahora, que esto es de locos, ¿no? Pero es una forma de hablar, ¿eh? Por supuesto, nada despectivo hacia ningún colectivo. Entonces, lo que quiero decir es que fíjate lo de Cataluña, que ha chocado el Tribunal Constitucional con el Tribunal, que ha dicho, no, es que esto es un tema de la comunidad, y la comunidad ha dicho, no, pero es que es un tema estatal. O sea, que se ha pegado, o sea, que lo han retirado, pero que realmente no se ha aclarado realmente quién tiene que tomar esa decisión. Lo que estaba claro es que ponen esa ley de vivienda, realmente ven que funciona y que el parque... o sea, que hace, digamos, de alguna manera, la regulación de los alquileres hace que la oferta realmente no disminuya, pero nos hace creer que sí, porque no, se meten en los portales de Idealista, manipulan la información, o sea, que es que realmente se la cargan porque no les interesa, porque hay intereses económicos cruzados y entonces, evidentemente, si en Cataluña no ha progresado ha sido por temas de choque de intereses y de que los tribunales al final chocan unos con otros porque las competencias tal. A ver, aquí el tema de las competencias, a mí me parece muy bien que las competencias de vivienda tal, pero tiene que haber unas bases y unas bases que tiene que ser tanto para la sanidad como para todo, tiene que haber una base estatal. Una base estatal, por eso insistimos, ley de vivienda estatal, que las comunidades, áreas tensionadas, pues el área tensionada que sea pues en Madrid capital o en Alcorcón o en Torrejón o en tal, si es una área tensionada, regula el precio. Todo eso está en la ley de vivienda. ¿Por qué? Igual que tiene que ver con la sanidad. La sanidad, ¿qué tenía que haber hecho en primera de pandemia? Blindar la sanidad y decir, esta ley para todas las comunidades, pero no dejan libre albedrío a todas las comunidades, a todos los ayuntamientos. ¿Qué pasa? Que cada gobierno es de un partido o es de otro, pone sus limitaciones y a especular pues con la sanidad, si es que, o sea, si es que están especulando con la sanidad, que imagínate, o sea, que es que nos están quitando ahora mismo en Madrid, no sé si lo sabes, pero están de huelga la atención primaria, porque han aguantado, para mi gusto, muchísimo, ¿sabes? Entonces, si ya lo que quieren es llevarnos a seguros privados, pues con la vivienda hacen lo mismo, o sea, que volvemos a insistir, Gabriel, que nada de medios de comunicación convencionales, asambleas de barrio, sindicatos, gente que estamos ahí poniendo nuestro tiempo porque podemos permitirnoslo de alguna manera y nada más, y es que no hay más que organizarnos colectivamente y si, ya te digo, y si el millón o el medio millón de personas que hoy están en la calle, todos, o sea, los medios de comunicación y los partidos políticos al final lo que están haciendo es enfrentarnos a unos con otros con unos, pero quitar del imaginario colectivo que lo que tenemos que hacer es organizarnos y salir todos y decir, hasta aquí hemos llegado. Hoy, a partir de ahora, no se paga ni una factura más de la luz, de más de esto. Si todos nos organizáramos y estuviéramos dejando de estar enfrentados unos con otros, te digo que se lograrían más cosas. No me cabe la menor duda, Rosa, y desde aquí siempre intentamos a que todas las personas a nivel individual que muchas veces no saben cómo orientar o cómo canalizar sus protestas, instamos a participar en todos los colectivos que, bueno, pues tienen a bien participar en estos webinarios y conversar,
y dar, bueno, pues algo de manifiesto que es fundamental, ¿no? De que cuando formas parte de un colectivo te es más fácil de luchar, te es más fácil defender tus derechos y apoyar también a otras personas que tienen esa dificultad, ¿no? He cogido un poco el guante que ha lanzado Paca y he puesto también el enlace de la Alianza contra la Pobreza Energética, que bueno, se ha nacido también en Madrid y bueno, hay que reconocer el trabajo que el Grupo de Cataluña lleva mucho tiempo haciendo. Además, es curioso porque según entras en su página web salen personas con los chalecos de la PA, con lo cual se ve que está todo entremezclado en el mismo debate que estamos teniendo, es decir, quien sufre o padece la pobreza, al final sufre y padece todo tipo de pobrezas, la vivienda, energética, social, de alimentación, porque no hemos hablado de las colas del hambre famosas, pero está ahí. Yo creo que cualquier persona que nos esté escuchando las puede visionar. Entonces, ante esto, yo puedo entender, Paca, lo que hablabas antes de los servicios sociales, ¿no? Puedo entender incluso que la propia administración se está viendo desbordada ante esta situación y que incluso tampoco se dote al personal de las herramientas suficientes para poder actuar. Porque se me ocurre, por ejemplo, enlazándolo con la pobreza energética, pues tú ya sabes que muchas veces se hacen campañas de bono social, se anima a la gente a que se suscriba al bono social, los propios servicios sociales hacen frente de las facturas de la luz de esas personas, pero no existe casi cultura energética, es decir, casi no existe formación para que esas personas que igual tienen una situación de pobreza, pues no malgasten la luz, ¿no? Sin ningún tipo de mala intención, sino que simplemente tienen actos inconscientes o que nadie les ha planteado cómo poder ahorrar energía, ¿no? ¿Tú en este sentido consideras que los servicios sociales sí necesitan un apoyo más fuerte por parte de las administraciones para poder tener esas herramientas? Sí, considero que necesitan apoyo para tener esas herramientas y creo que necesitan enterarse qué es la pobreza energética y cómo se puede paliar, porque yo creo que ellas tampoco lo saben. La asistente social que ha estado en mi casa hace unos meses, bueno, me preguntaba una serie de cosas que la extrañaban que tengo. Y cuando se las contaba, vi pues que ellas tampoco lo saben. Desde la plataforma y ecologistas y todo lo que llevamos con el tema de la pobreza energética, llevamos años dando talleres por todos los sitios explicando a las personas cómo pueden ahorrar en la factura. Y ahorrar, claro, en el CO2 también, pero sobre todo, que es lo que les interesa en sus facturas. Bueno, te puedo comentar, a ver, dos cosas así, no sé si llamarlas anécdotas. En un taller que fuimos a dar a Orcasitas, pues nos vimos 4 para dar el taller. Otra vez di yo un taller a compañeros míos de todos estos colectivos, vi que estaban hablando y les dije, hombre, escuchadme por lo menos, ¿no? Ya que me habéis hecho venir con el ordenador. Y sí, Paca, si te estamos escuchando a ti, pero nosotros aquí tenemos toda la luz pinchada, porque no pueden pagar ni los mínimos. Y eso es muy importante. Y es muy importante, que no quiero que se me olvide mencionar, lo que está pasando en la Cañada Real, que lleva 400 y pico días sin luz. Ahora, ¿cómo vamos a ir a la Cañada, a Orcasitas o a donde sea a explicarles cómo pueden ahorrar energía si ya no pueden nada? Entonces tendríamos que tener unas medidas. Se me olvidaba la otra anécdota. En una ocasión fuimos a dar una charla al barrio Salamanca por petición de Merceditas, ¿sabes, José? Y allí las señoras que estaban en la sala llevaban todos sus abrigos de pieles, sus collares, peinadas de peluquería. Y la sala llena, porque estaban muy preocupadas de cómo podían pagar menos del recibo de la luz. Entonces sí que hay unas personas que quieren pagar menos, hay otras que ya las da igual porque ya no pueden pagar, y hay otras como la Cañada Real. Yo creo que las asistentes sociales y los servicios sociales deberían de tener muy claro quién son las personas que van y personalizar más sus informes y más sus ayudas, porque no todas necesitamos la misma ayuda ni el mismo informe. Muchas gracias, Paca, porque además quería enlazar directamente esto con José, de que, bueno, algo que subyace a todos los colectivos es que cuando organizamos charlas o campañas de difusión, al final quienes asisten son quienes están sensibilizados, bueno, en alusión a lo que decías tú, Paca, de esas señoras que iban a cómo ahorrar la factura de la luz, ¿no?
¿entendéis? Yo entiendo, al menos siempre lo he percibido así, como que el nivel cultural es muy importante, ¿no? Incluso lo decía Paca con la recopilación o la presentación de documentación, que existe una brecha además ahora digital añadida a todas las demás. ¿Entendéis vosotros desde vuestros movimientos? Yo al menos sí lo percibo, que sí estáis mucho a pie de calle y que es muy sencillo que las personas que se ven afectadas por esta situación, por este drama, tienen como fácil, ¿no?, acceder a vuestros colectivos y sobre todo con el asesoramiento y apoyo que hay. ¿Estáis percibiendo que es fácil que esa gente que padece esos problemas se acerque a vuestras asociaciones para formar parte de ellas, sumarse o al menos contar su experiencia y hacer un poco más de grupo? Sí, para contestarte, bueno, voy a empezar por un par de detalles sobre lo que ha dicho Paca. El corte de luz de Cañada Real de 6.400 personas que están sin luz desde hace ya 2 años ha sido condenado por el Consejo de Europa, que ha instado al gobierno de España a que vuelva a poner inmediatamente la luz a esas familias. Cosa que, por cierto, hasta ahora no tenemos noticia de que se vaya a cumplir ni cómo. Y la segunda cuestión, que también tiene que ver con el tema de la pobreza energética de la que habla Paca, y yo lo relaciono también con el plan estatal, del que siempre hablo. Hay un programa precisamente para instalar energías alternativas en los edificios. Entonces, una comunidad de vecinos puede instalar unas placas solares, tanto para el agua caliente como para la electricidad y demás. Resulta que los vecinos tienen que poner también una pequeña cantidad, ¿no?, que es el 20%. Resulta que aquí en Madrid ya se ha puesto en marcha este plan y hay 3.500 solicitudes de edificios del barrio de Salamanca en Madrid, que es un barrio de personas con un alto poder adquisitivo. Pero no hay ninguna solicitud que sepamos del barrio de Orcasitas o del barrio de San Cristóbal, porque son comunidades de vecinos que no pueden afrontar su pequeña parte de dinero que tienen que poner para hacer esta reestructuración. Y también enlazándolo, para contestar a tu pregunta, con los servicios sociales que decía Paca, no solo es que las familias usuarias de servicios sociales se quejen del trato recibido, no es solo que nosotros, que muchas veces las acompañamos, tengamos conocimiento de ese maltrato y de esas pocas soluciones que hay desde los servicios sociales. Es que una voz mucho más autorizada es la de Philip Alston, exrelator de Naciones Unidas para la Pobreza, que visitó España, ha dicho con sus propias palabras que los servicios sociales son una rémora, son un obstáculo, un dique de contención para desviar la atención de la población, no atenderla y que se vayan por donde han venido prácticamente, ¿no? O sea, que lo dice Naciones Unidas. Y evidentemente, y nosotros lo repetimos mucho en las asambleas porque sabemos qué pasa cuando los ciudadanos de a pie, por muy pobres que sean o tengan un poco nivel cultural o estén en la situación, hacen lo que hacemos todas las personas normales. Tenemos un problema, ¿dónde vamos? A la administración. Claro, vamos a nuestro ayuntamiento, oye, que tengo un problema, vamos a los servicios sociales o contratamos un abogado para tal, no sé qué. Pero resulta que la administración está haciendo dejación de funciones en ese sentido de defender a sus ciudadanos, que es su obligación. Y entonces no informan adecuadamente. Bueno, que no te han dado esto, bueno, pues déjalo, vete para allá. Que no te dan una vivienda pública, vete a la provincia de al lado de otra comunidad autónoma que las viviendas son más baratas. No informan de que se puede solicitar una vivienda pública, no informan de que hay ayudas al alquiler, no informan de las posibilidades de recurrir las decisiones de la administración. Entonces mandan a gente que se vuelva por su lado y ayudan muy poco. ¿Cuál es el único lugar en esta tierra donde sí se atiende a esa gente que tiene esos problemas y que sí se les da por lo menos soluciones o posibilidades de pelear, no sé qué? Pues las asambleas de vivienda, ¿no? Hay en España 250 asambleas de la paz repartidas por todo el territorio. Están las asambleas de inquilinas y de inquilinos. Están otras asambleas también de barrio en muchas ciudades. Esos son los lugares donde realmente se atiende a la población. Y luego una autocrítica,
que podríamos hacer. Es verdad, por lo menos en las asambleas de la paz, que las conozco más profundamente, es verdad que se ha acogido a la gente, o sea, gente que viene destrozada, gente con depresión, gente a punto de suicidio, gente que no sabe dónde ir ni dónde acudir, no sé qué. Sí hemos sido capaces de acogerlas, levantarles el ánimo y que peleen por lo suyo. En eso creo que sí somos muy especialistas, en acoger a la gente donde nadie la acoge. En nuestras asambleas sí. Yo creo que en la autocrítica vienen que no hemos sido capaces de convertirlos en activistas. Algunos sí, unos pocos sí. Paca, por ejemplo, es un ejemplo de ello. Rosa también. O sea, hay algunas personas que vienen con el problema y los convertimos en activistas, pero no hemos dado todavía con la tecla para que ese movimiento popular se extienda de tal manera, como dice Rosa, que el millón de personas salgan a la calle y cambiemos las cosas. No hemos conseguido cambiarlos en activistas, pero estamos ahí. Y la única manera de cambiar las cosas, como dice Paca, es pelear por ellas. Y bueno, ahí estamos y que sepan que existimos y que todos juntos sí podemos cambiar las cosas. Comparto al menos el sentido de autocrítica que tiene José, ¿no? Porque muchas veces llega a frustrar esa situación. Pero tú, ¿qué crees? Y hago extensible la respuesta a Rosa en las asambleas que participa. ¿Qué crees que es necesario para que gente que vea que realmente les estás ayudando y les estás solucionando un problema, o al menos ponerle en el camino de la solución, den ese paso y adopten esa actitud, que simplemente es un cambio de actitud, y empiecen a ser también ellas proactivas y ayuden a otras personas, o al menos ayuden a difundir el mensaje? Vale, es que nosotras estamos viviendo otro momento y es que en este momento sí que se acerca muchísima gente a raíz de que salimos en los medios de comunicación, porque ¿sabes qué pasa? Que últimamente, cuando hay un problema con los alquileres o ahora como está, a ver, como estamos en todos los sitios y al final estamos con el tema de la vivienda y todo esto, con las acciones sí que se nos visibiliza bastante en redes, medios progresistas, pero es que además nos están llamando de... Bueno, esta noche nos está llamando para ir este sábado. Ya hemos salido varias veces. Con eso de que es un sindicato de inquilinas, tal, estamos saliendo bastantes medios y de repente se está acercando gente a nuestras asambleas, gente joven que está compartiendo piso, que de repente dice, ostras, me pasa esto y es que además quiero ayudar. O sea, realmente en estos momentos sí que es verdad que se está acercando gente que tiene un problema y gente que quiere colaborar. O sea que yo no me puedo quejar en este aspecto porque ahora mismo somos entre 20 o 30 activistas que estamos trabajando, estudiando, tal, y que estamos poniendo ahí muchos y muchas porque tienen un problema real, porque están compartiendo piso y quieren cambiar las cosas, otros porque es verdad que no pueden pagar el alquiler, pero es que además estamos gente como yo, que tengo un salario digno, que puedo pagar el alquiler, pero que quiero cambiar las cosas porque mis hijos, porque mi hija no se puede porque mis hijos no se pueden independizar. O sea, está cambiando este momento, como le afecta a todo el mundo, como es algo que le afecta a los hijos de ella, directamente a los que son millonarios, no, porque eso se le compra una casa a su hijo y ya está. Pero al que tiene un salario más o menos precario y el decente, tiene ese problema. ¿Por qué? Porque ni puede... Antiguamente, acuérdate que los padres hacían el esfuerzo de comprarse una casa y encima ahorrar para comprar una casa a sus hijos. Pero eso ya no puede pasar. O sea, yo ya, si tengo que pagar un alquiler, yo ya no puedo ahorrar para solucionar la vida a mis hijos. Entonces, ¿qué pasa? Que mis hijos están en ese sentido afectados porque no pueden independizarse. Con lo cual, esto ya, como está arrastrando a muchos colectivos, excepto, como digo, a los millonarios no tienen ese problema. A partir de ahí, la gente trabajadora, la clase trabajadora, todos tenemos ese problema. Entonces, estamos viendo que esta gente se está acercando a nuestras asambleas y está queriendo ayudar y es maravilloso. O sea que en este aspecto sí que no puedo quejarme en ese sentido. Que vengan más,
Sí, que vengan más, porque más manos, cuantas más manos siempre van a hacer falta, pero no está siendo una repercusión y una forma de repente que está dando resultado en este sentido. Yo ahí, si me permites, José, sí quiero hacer lanzar una lanza a favor vuestro. Aquí, al menos en Cantabria, la PA es no sé, el colectivo que más ha visibilizado, que más lucha y que más está llevando a los medios de comunicación continuamente el problema de los desahucios. Entonces yo ahí no puedo hacer más que Francisco o gente que conozco, que son los que están ahí a pie del cañón. Evidentemente sí se echa de menos, ¿no? Eso que dices tú, que la masa crítica vaya aumentando, lo decía ahora Rosa, ¿no? Que cada vez más personas sean activistas. Por eso la pregunta era un poco más por lo que no sé si es algo que depende de las personas que somos activistas, tenemos que hacer algo, o igual que la sociedad nos ha acomodado tanto que incluso vosotros detectáis que si la gente se acomoda o se resigna a su situación y deja de luchar por defender lo suyo. Y por eso entendía que en las asambleas vuestras, donde ven, lo decía Rosa, ¿no? Y Paca, que al ver más personas que están con la misma problemática, pues se sienten como que pertenecen a un colectivo, pero real, ¿no? No es un tema de ideología, es un tema de vivencia, ¿no? Y yo creo que eso, de alguna manera, sí tiene que subyacer, y la gente que se acerca a vuestros colectivos, yo creo que tiene que recibir un chute de ganas de seguir luchando. Al menos yo lo percibo así desde afuera, ¿eh? No sé si es así o no, pero sí es cierto que sería deseable que el activismo aumentara más rápido, ¿sabes? Sobre todo porque así podríamos trasladar el mensaje más, pero yo creo que hacéis una labor ingente, vamos, desde mi punto de vista personal. Sí quería, Paca, un poco, bueno, a raíz de lo que ha dicho José antes de la cañada, que es fundamental, ¿no? Que se sepa que muchas veces, como no salen en los medios de comunicación, no nos enteramos de esos dictámenes del Consejo de Estado o de las leyes que salen en el BOE y en el BOC, porque eso es difícil de leer y complicado. A partir del movimiento que se ha generado a raíz de la cañada, veis que con el tiempo está claro que, digamos, el impacto mediático se ha reducido de cuando al principio. No sé si con las moratorias también se ha silenciado bastante del movimiento social que había al respecto, pero ¿veis que tiene un viso de arreglarse? No solo el tema de la cañada, sino del problema de vivienda y de pobreza energética allí en Madrid en concreto. Yo mi opinión. Yo creo que en Madrid lo que está ocurriendo es que es el tema de vivienda, es el tema de desahucios, somos los inquilinos, es la sanidad, es la educación, somos los pensionistas, son los salarios bajos. Es que estamos en 100.000 frentes abiertos. Entonces nos da muchas veces la impresión a los activistas que no llegamos. Otras veces nos da un subidón como el día de la manifestación de sanidad, pero mucho, ¿eh? O sea, esto está todo manga por hombro y yo creo que desde las administraciones están como parcheando, tapando este parche, ahora el otro, y nosotros saliendo a la calle por este otro y por este otro. Pero realmente no están hilando lo que está ocurriendo en este país. Y en este país están ocurriendo cosas muy gordas, porque está todo desmantelado. Y están intentando privatizarlo todo. Y están intentando ganar dinero. Desde desmantelar la sanidad, que tenía que preocuparnos muchísimo. Porque vamos, yo tengo un marido con cáncer. No sé cómo le podría pagar sus tratamientos. Tengo un hermano que le han operado, le han hecho un trasplante de hígado. Vamos, si no tenemos sanidad pública, mi hermano se había muerto. Y yo es lo que trato de transmitir a la gente, que estamos luchando, pero es que tenemos todo, manga por hombro. Entonces, hay veces que cunde un desánimo, pues con la cañada, que no nos dan luz, con la sanidad, que están los médicos en huelga, porque es lo mismo. Yo llevo 30 años en Ecologistas en Acción, pero también estoy viendo las otras necesidades y no damos abasto porque estamos en todas o intentamos estar en todas. Ayer hubo una concentración contra la guerra que ya no hubo 100 personas. Pues me parece a mí que deberíamos haber estado más, pero es que ya no podemos más porque tenemos enfermos, tenemos hijos, tenemos más cosas y eso cunde el desánimo. Y hay veces que la gente que llega a las asambleas, pues la ves que tiene ganas,
pero hay otras veces que nos notas que lo único que les interesa es salvar su problema. Que a mí me echan, que yo voy a la calle, que yo tengo hijos. Y es muy difícil decirle a esa persona que además de tu problema, esta y esta, tienen el mismo y que van a la calle también. Entonces, la verdad es que nos ha tocado vivir unos momentos muy difíciles y estamos saliendo de todo esto como buenamente podemos, con más buena voluntad que otra cosa. Pero las administraciones no tienen en cuenta lo que estamos peleando, lo que estamos luchando y que estamos haciendo el papel que tenían que estar desempeñando ellos. Y encima les redactamos las leyes. Sí, Yo ahí tiene mucha razón, Paca. Y hay una cosa que es fundamental, que es básica. Los problemas estructurales no se arreglan individualmente uno a uno. Tiene que haber una lucha conjunta para poder solucionarlos y cambiar las cosas. Yo creo que cosas que se pueden hacer, estaba hablándolo Paca, todos los colectivos tienen que tener una coordinación, enterarse de que esto está pasando en vivienda y esto en sanidad, pero que en realidad nos está afectando a todos. Yo creo que otra cosa importante es la difusión. Yo agradezco también este webinar que hemos hecho, gente que nos pueda ver, que esté informada por otros medios que no sean las televisiones, que ya sabemos en manos de quién están y que cuál es lo que pretenden con sus informaciones, ¿no? Que haya una alternativa en la difusión. Y yo creo que también hay que hablar, y esto también lo dice mucho Paca, en las asambleas hay que hablar de política. No de partidos políticos, no de este de aquel, sino hablar de política. Porque en mi opinión, estamos en una guerra, lo que pasa es que la gente no lo sabe, pero estamos en una guerra y la vamos perdiendo. Bueno, por aquello de ser optimista, porque yo soy así, si no, no haría estas cosas que hago. Llevamos ya 1 hora y media de debate. La verdad es que está siendo realmente gratificante, no solo por todo lo que se está hablando en primera persona y las situaciones y hechos constatados, sino porque también se está poniendo encima de la mesa la existencia de colectivos muy activos que están buscando soluciones a problemas comunes, que muchos problemas son transversales a muchos colectivos y que la unión de todos estos colectivos, yo creo y estoy convencido de que al menos si ellos no existieran la situación sería mucho peor. Con lo cual yo creo que eso tiene que ser un ánimo para seguir luchando. Y por lo tanto, dado el tiempo que llevamos, os voy a permitir a cada cual 1 minuto de cierre, de conclusión o mensaje final. Y por orden de intervención, si no os parece mal, José, cuando quieras, tu minuto. Vale, yo 2 cosas muy breves. Animar a la gente a que vaya a las asambleas. Allí de verdad se les va a informar sobre soluciones mucho más reales que las que pueda dar una funcionaria en el puesto del ayuntamiento, en los servicios sociales y demás. Y la segunda cosa, porque he insistido mucho esta noche, en los parques de vivienda pública son fundamentales, no solo porque son la solución desde la administración para las familias más vulnerables, sino que además un parque de vivienda pública potente interviene de manera natural en el mercado para hacer bajar los precios. Muchas gracias, José. Rosa. Perdona, es que me ha llegado hoy una pancarta con 2 chicas y quiero remarcar esta frase que dice: luchar aunque no te falte nada, porque a algunos les falta todo. Me ha encantado. Entonces, es que ya lo hemos hablado aquí y es luchar en colectivo e intentar cambiar las cosas poquito a poquito y luego llegaremos a mucho más. Gracias, Rosa, por la frase y por el ánimo. Paca, te toca cerrar. Bueno, pues voy a cerrar, como no he hablado nada, ecologista, aunque sí, pero no, pues voy a acabar defendiendo la casa común, ¿sabes? Yo creo que no le podemos consentir a nadie ya que le ponga precio a todo y que no le dé valor a nada. Nos tiene que importar el agua escasa y contaminada, nos tiene que importar el aire irrespirable, nos tiene que importar la tierra, nos tiene que importar las cosas que verdaderamente cuentan.
y además de todas las causas locales que tenemos que luchar por una común, que es el planeta, que no tenemos planeta B. Muy bien, Paca, gracias por ese mensaje verde, que hoy intentábamos, al menos desde Verde Seco Cantabria, sí intentamos crear este espacio de debate, de compartir información, de compartir realidades y sobre todo de buscar soluciones. Y desde aquí, bueno, queremos volver a agradecer y por eso les hemos invitado a estos colectivos el trabajo que hacen de manera voluntaria y altruista, que hay que decirlo bien alto y bien claro, por un bien común o por el bien de la persona vecina, ajena o desconocida, que como reflejaba Rosa en esa hermosa frase, pues le falta cosas que nosotras por suerte sí tenemos y que creo que debe ser el espíritu de esta sociedad. Vivimos momentos convulsos, pero no debemos olvidar cuál es nuestra esencia, ¿no? Que somos animales sociales y que por lo tanto tenemos que luchar y defendernos como sociedad. Así que bueno, simplemente agradecer a José, Rosa y Paca su presencia aquí, que hagan extensible el agradecimiento a los colectivos que han representado y bueno, pues nos vemos en las calles luchando por nuestros derechos, defendiendo nuestra vida y conservando nuestro planeta. Así que bueno, muchas gracias a todos, salud. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.